Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal Acero, suscríbete. Podés, por cierto, hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y poner me gusta, que es bien importante para que el algoritmo nos recomiende. Acordate que puedes hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas en la página web de Caras y Caretas o en el QR que te pueden poner en la pantalla. Eso es fundamental porque son los socios los que sostienen la parte gruesa del financiamiento de nuestros proyectos de comunicación. Recordá que nos puedes ver también en la fanpage de Facebook, en Twitch y no sé exactamente hoy porque es un día muy especial. Ustedes saben que hoy ha sido día de partido clásico, pero habitualmente también el canal UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. En la noche de hoy vamos a recibir al secretario general de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandasen, porque, bueno, inician en las próximas horas las clases en todo el país y siempre es bueno conocer cómo inician las clases. Tuvimos la semana pasada la presencia del presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, el maestro Pablo Cayani, pero naturalmente la perspectiva desde la dirección de la enseñanza no es necesariamente la misma que perspectiva que tienen los trabajadores, los docentes que conforman indudablemente una parte central del proceso educativo, junto con los estudiantes tal vez la parte más central del proceso educativo. Así que queremos hablar con Emiliano, cómo analizan este comienzo de clase, cómo fue la distribución de las horas, cómo ven el planteo que está haciendo el Códice en relación con la transformación curricular, que fue motivo de gran polémica sobre todo el periodo pasado, pero que bueno, se sostiene en gran medida, pero también otras cosas que son iniciativas y resoluciones que se han ido adoptando, por ejemplo, desarmando el proceso sancionatorio, que protagonizó mucho el periodo pasado y que fue, bueno, lo analizamos en varias ocasiones en legítima defensa y queremos saber ahora, bueno, cómo están viviendo, porque es otro clima, o al menos uno espera que sea otro clima. También nos va a acompañar Danilo Dárdano, porque queremos hablar con los trabajadores de PIT-CNT, sobre todo la parte de la industria, a ver cómo analizan ellos este acuerdo que desde el sistema político se considera tal vez el acuerdo más importante que ha alcanzado el Uruguay y el Mercosur desde su creación, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ya fue refrendado en nuestro Parlamento también en Argentina, y bueno, la propia presidenta ahí de la Unión Europea, que es la Ursula von der Leyen, la no, es Ursula von der Leyen. Como no me cae nada bien, yo a veces la menciono con artículos. Pero dijo que se va a empezar a aplicar de manera inmediata, al menos cautelar, porque hay un proceso judicial. En Europa también hay polémica con respecto a este tratado, o sea que no es que se terminó acá, pero aparentemente se va a comenzar a aplicar. Bueno, ¿cómo impacta eso en el mundo del trabajo, en el mundo de nuestra industria, por lo menos desde la perspectiva de los trabajadores? Bueno, lo vamos a hablar hoy con Danilo Dárdano. Quédense con nosotros, ya volvemos y conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Bueno, volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que están ahí. Recuerden que pueden poner los likes, hacer los comentarios, hacerse socios de nuestra comunidad, hacer donaciones también a través de el chat y usen el hashtag. Pueden usar el hashtag para ver si logramos hacer tendencia en la red social X, antes Twitter, que antes era más fácil ser tendencias, bastaba simplemente con que mucha gente usara el hashtag, pero después apareció el señor Elon Musk y tiene mecanismos entonces para desviar las tendencias, sepultar algunos contenidos, entonces implica casi que un esfuerzo y una cierta ingeniería y hasta cierta suerte para poder lograr alcanzar tendencias. Cuando era simplemente por un montón de gente que tuiteaba, fuimos durante 100 semanas seguidas primera tendencia en Uruguay. Pero bueno, apareció Elon Musk
y todo se ha convertido en algo más difícil. Igual un día de clásico siempre es muy difícil eso, pero si usan el hashtag, de repente logramos colarnos ahí. Tengo el gusto de recibir al profesor Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, gran amigo por cierto, y asiduo visitante acá a lo largo de los años, y hemos ido analizando desde las peores épocas, porque así deberíamos calificar a Emiliano, me acuerdo la pandemia, el impacto que tuvo en el mundo de la educación, que hubo que prácticamente, bueno, suspender durante casi 2 años la- las cursadas presenciales, pasar todo al mundo digital, con toda la gente que dejó eso en el camino, sobre todo chiquilines, y que no ha sido tan fácil ir recuperar. recuperándolos, ¿no? Recuperando ni a los chiquilines la cuestión escolar, ni la situación social, toda esa pobreza que se creó, que tampoco se ha ido revirtiendo. Es Miremos solo correcto. la situación de calle, cómo explotó y nunca se ha logrado Mitigar. mitigar, ¿verdad? Bueno, Emiliano, ahí estamos en un nuevo periodo. Ya ahora pasó este primer año donde el presupuesto era un presupuesto heredado, donde todo era un poco heredado y había que bancar. Y ahora se supone que estamos con el presupuesto del gobierno y Correcto. con los planes del gobierno. Y algunas cosas se ven porque se empieza ahora a generalizar, no del todo, pero sí hasta el tercer quintil, el bono de vuelta a clase en el caso de los escolares, se empieza a expandir las becas a los estudiantes de secundaria, que tienen la intención de generalizarse a lo largo del periodo hasta llegar a cubrirlos a todos. También los comedores que se están instalando, como 40 que están iniciando mañana mismo. En fin, hay cosas que el gobierno está llevando adelante, pero hay todavía grandes polémicas. Estuvo ocupado, por ejemplo, el otro día, no sé, el edificio del CODICEM por trabajadores de las escuelas tecnológicas, de la UTU. Hemos visto polémicas por la designación de horas. En fin, contanos un poco, para que la Bueno, gente sepa cómo arranca el año. primero que nada agradecer la invitación como siempre. Creo que es un momento de profundo análisis y que este análisis que vamos a hacer no está exento de lo que está pasando a nivel internacional, regional y local, ¿no? Estamos en un momento de un mundo muy convulsionado, vos lo planteabas en la introducción. Yo creo que nosotros tenemos un panorama que se descomprimió mucho la cosa con el tema de esta administración, producto de que se frenó, no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, la persecución. Eso es un factor innegable. O sea, nosotros tuvimos un retroceso importante en lo que fue las sanciones de San José, el asumir la administración, el error de la sanción al director del IABA, una serie de elementos que para nosotros son contundentes y establecen un nuevo clima de entendimiento, no exento de contradicciones. Creo que vos decías muy bien, arrastramos situaciones que vienen desde la pandemia, pero vienen desde antes de la pandemia. Tenemos un nuevo presupuesto que nosotros caracterizamos desde la coordinadora como insuficiente, con una tendencia a que disminuya la participación del presupuesto educativo en el Producto Bruto Interno, que ya lo caracterizamos también, y con un crecimiento económico que evidentemente está siendo menor al que el propio gobierno proyectaba. Vamos a ver cómo se da esto en los próximos años. Una rendición de cuentas que se viene ahora que debería dar un mayor oxígeno presupuestal y una rendición de cuentas 2027 que tiene que definir prácticamente si realmente vamos a pegar un salto en determinados elementos presupuestales que son claves. Con políticas que saludamos. Yo siempre lo relato, cuando escribimos las bases programáticas de la CCU, jamás me imaginé hace años atrás estar escribiendo la reivindicación de alimentación en educación media, pero la realidad es mucho más fuerte. Bueno, hubo un planteo desde la coordinadora, se están instalando comedores y saludamos esa iniciativa, aunque lo ideal sería que los estudiantes comieran en su casa, lo reconocemos, pero la realidad es la realidad. Hay un elemento de becas que saludamos también, que nos parece sumamente importante. Esta cuestión del bono escolar habría que expandirlo aún más y potenciarlo aún más, junto con el tema asignaciones familiares, principalmente en eso que todos tenemos detectado y se habla mucho, que es la pobreza infantil, que además es la pobreza de hogares en este país, que es brutal, y vos planteabas también, bueno, hay un planteo claro de los jóvenes en situación de calle, ¿no? Y no tan jóvenes. Entonces tenemos un contexto bastante complejo que hay que seguir revirtiendo y hay que ir a elementos de solución estructural, que no son sencillos tampoco en un panorama de estas características. Comienzo de cursos, un comienzo de cursos donde al día de hoy tenemos alguna dificultad con la elección de horas, con un elemento importante a analizar.
Hemos visto en los últimos días al expresidente de la ANEP como defensor de la educación pública, Robert Silva, castigando constantemente este inicio de cursos con una observación. Al día de hoy hay 90% de asignación de horas en secundaria, pero con 200, 300 grupos más que lo que teníamos a esta altura con la administración Silva. ¿Por qué? Porque la administración Silva, ¿qué hacía? Después de marzo inyectaba a determinados grupos para hacer caja con esa plata. ¿Tá? Y dejaba a cientos de estudiantes sin clases durante prácticamente un mes. Con esta administración tenemos una realidad y una matriz de grupos mucho más realista. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que yo creo que hay que dar un debate profundo, yo lo decía el otro día, en el tema del inicio de clases. Hay una presión del espectro político de que tiene que haber 190, 200 días de clase. ¿Eso es igual a mejor proceso de aprendizaje? No. Entonces tenemos que dejar de instalar fetiches, ¿tá?, sobre que si tenemos 190 días de clase tenemos una educación de punta y si tenemos 180 no. Es un disparate. Nosotros lo que cuestionamos de este inicio de cursos es que se arranca por todo el rezago administrativo que hay de la administración anterior con el régimen de pasaje de grado, los exámenes, las apoyaturas de los estudiantes que están mal ubicadas. Tenemos una cantidad de estudiantes al día de hoy que no tienen liceo asignado, ¿tá?, producto de que las reuniones fictas fueron hace pocos días. Tenemos una cantidad de docentes que no accedieron a los puestos de trabajo, principalmente aquellos docentes más nobles, más jóvenes. Tendríamos que haber arrancado el 9. Y la ANEP se tendría que haber parado firme ante la presión de algunos actores políticos y decir, no, miren, la mejor organización del sistema educativo requiere que arranque el 9. Los docentes están trabajando desde febrero y del 2 al 6 de febrero se van a dar salas docentes y trabajo de planificación para que el 9, cuando lleguen los estudiantes, tengamos prácticamente todas las horas asignadas y los liceos bien organizados. Entonces, creo que hay que empezar a confrontar determinados discursos oportunistas de la derecha, porque hay que llamar la derecha, y no bailar constantemente al son de esas presiones, porque terminamos haciendo cosas que lo que dan son señales de desorganización. Entonces, lo clave acá tendría que haber sido arrancar el 9, como habíamos dicho en diciembre del año pasado, para tratar de organizar mejor. ¿Qué hay que corregir ahora? Bueno, hay que ir al ámbito de negociación que levanten el presupuesto en la rendición de cuentas esta, para que los espacios de acompañamiento de los estudiantes se cumplan, porque este año no va a haber discusión salarial, porque hay un preacuerdo que se confirmó en un acuerdo hasta 2027, y tenemos que lograr expandir las becas, expandir la ayuda a los estudiantes para estabilizar el sistema, para ir a discusiones de fondo, que se deberían plasmar en un Congreso de Educación que se va a convocar ahora a la comisión más grande a partir de marzo, que en noviembre logre una síntesis superadora de todo esto que estamos viviendo en la educación, que tiene rezagos de la administración anterior. Entonces, hay que remar a contracorriente, pero hay que tener observación una cosa: no podemos estar bailando constantemente al son del oportunismo de la derecha y no discutir los temas de fondo. ¿El problema son los 180 días de clase o el problema es que un tercio de niñas, niños y adolescentes de este país no tienen las condiciones mínimas para continuar sus procesos de aprendizaje? Ese es el debate de fondo. Entonces me parece que ahí hay una trampa de la cual tenemos que salir y empezar a discutir temas de fondo. Pero Emiliano, o sea, el ámbito de competencia de la Administración Nacional de Enseñanza de Educación Pública es el que tiene. Son los institutos educativos, el sistema educativo. No puede resolver, ya que da alimentación, es un montón, Es un ¿no? montón. Pero no puede resolver todas las problemáticas sociales. Estamos de ¿no? acuerdo. Estamos de acuerdo que eso está en entonces, o sea, ni negar que esas problemáticas existen, ni pedirle a la ANEP lo que está por fuera de las competencias. O sea, capaz que estoy que no estoy siendo claro. Sí, es correcto, está siendo muy claro. Pero el planteo nuestro no es que la ANEP asuma todo eso. El planteo nuestro es que hay que asumir un debate con la derecha que vaya a cambios estructurales desde las diferentes áreas que habiliten que los procesos de aprendizaje se desarrollen correctamente. ¿Y ese debate dónde se da? ¿En el ámbito parlamentario? En el ámbito parlamentario, en un Congreso Nacional de Educación, en medidas estructurales. Tiene que haber un Congreso Nacional de Educación. Tiene que haber un Congreso Nacional de Educación que va a existir este año,
Pero tiene que haber un debate. Yo lo que estoy diciendo con esta reflexión no es que la ANEP tenga que asumir una cantidad de cosas y comparto totalmente tu planteo. Yo lo que veo, pero no en este tema educativo, sino en varios temas, es que terminamos bailando a la música que quieren los que no quieren cambiar nada desde el punto de vista estructural. Porque si yo quiero decir, bueno, tenemos que proteger las trayectorias educativas, ¿quiénes están en desacuerdo? Nadie. Pero como vos dijiste, yo no le puedo pretender a la ANEP que resuelva todos los problemas de base material que tienen miles y miles de niñas, niños y adolescentes y sus familias. Entonces, lo que estoy diciendo es que a mí lo que me preocupa es que fuimos a un inicio de cursos que va a tener Para vos dificultades. está muy acelerado el inicio del curso. Debió esperarse Debió, tomarse un tiempo más. pero exacto, porque vos venís con un rezago administrativo de la gestión anterior. ¿Y esto en qué está impactando? ¿No están todas las horas No están asignadas? todas las horas ¿No están los asignadas, grupos bien no armados? están los grupos bien armados, no Ahora, tenemos. ¿todos los chiquilines tienen su liceo ya? Al día de hoy hay chiquilines que no tienen asignado liceo todavía, pero no por una falta de voluntad. Pero hay una bolsa, perdóname, Mm. ¿son muchos? Y yo creo que deben ser un porcentaje bastante importante. No tengo el número exacto. Lo que te puedo decir es que al día de hoy a nivel nacional hay un 90% de horas asignadas en secundaria, con algunos problemas, Horas, horas, docentes. docentes. Montevideo y Canelones con retrasos, San José con grandes retrasos, Cerro Largo con grandes retrasos, otros departamentos con guarismos muy buenos. Pero el problema es, hubo una presión mediática de la derecha de que tiene que haber 180 días de clase, 190, 200, 300. Sí. Lo que vos tendrías que haber hecho es un análisis claro de que la transformación educativa que estamos tratando de desarticular te propuso una flexibilización del régimen de pasaje de grado, ¿tá? Para que los números le cerraran y un debilitamiento de los aprendizajes. Vos tendrías que haber tomado otro tipo de medidas, no las pudiste tomar, no quisiste. Entonces, vos llegaste al 20 y pico de febrero, recién ahí se hicieron las reuniones fictas, formales, para ver qué estudiantes pasaron y qué estudiantes no. Esto te implica que los movimientos administrativos en los liceos fueron a partir del 20 de febrero, hace pocos días. Eso te impide que vos al 2 de febrero tengas la estructura armada ¿Cuál adecuadamente. te parece que es Yo, por ejemplo, como padre, Mm, pensaría que el primer problema es que los chiquilines tengan asignado un liceo, es ¿no? correcto. Capaz que no es el primer problema. Imagino que los docentes dicen, bueno, y además necesito tener a los docentes cada uno sabiendo si va a dar clase y dónde. Exacto. Esas dos cosas, digamos, en paralelo, son como los primeros problemas. Son los primeros En problemas. eso que el periodo pasado fue, recuerdo, un desastre, Sí. ahora mejoramos un poco. Mejoramos un poco en la asignación de grupos. O sea, por ejemplo, yo tengo una matriz de grupos que revela claramente las necesidades del sistema. Hay algunos ajustes, por ejemplo, hace pocas horas. No es que faltan 500 grupos. No, no, no. Por ejemplo, en las últimas horas tuvimos una comunicación desde Tambores en Tacuarembó, Sí. donde se hacía falta un séptimo. Ayer nos comunicamos con la administración, le dijimos, miren, la realidad de Tambores es esta, este séptimo se va a crear. O sea, hay una viabilidad para negociar. El problema es que tenemos dos problemas estructurales en el sistema. Un problema presupuestal. Fíjate que hemos tenido retraso en las elecciones de hora porque secundaria no tiene para pagar las partidas de alimentación para el personal de Pero apoyo. porque se Sí, acaba de votar el presupuesto es hace un par de insuficiente. meses. Es insuficiente. Está bien, Porque pero la ANEP la ANEP, tiene clara cuál va a ser su presupuesto. sí, claro, pero está trabajando sin dinero. Vos no tenés plata, producto de lo que pasó en la administración anterior y producto que hubo un error para mí en la apreciación de qué había que hacer con el presupuesto educativo ahora. Hoy en día en secundaria vos no tenés dinero para pagar las partidas de los trabajadores no docentes, mal llamados no docentes, personal de apoyo, para que hagan las designaciones de horas. No tenés plata para las partidas, no tenés plata para las horas extras. ¿Por qué? Porque hay un rezago presupuestal del ajuste anterior. Y el gobierno, pese a que la ANEP pidió un mensaje muy elevado, no tomó el mensaje de la ANEP. Y eso otro. Hizo otro. No obstante eso, con mucho sacrificio, es un sistema que está más estable. Lo que nosotros planteábamos es un tema organizacional. Para. Mm. Yo te interrumpo para entender No, bien. está bien, está Porque tengo bien. que detar cosas. Sí, Porque además, atá nomás. cierto, el Codicen, la ANEP hizo una solicitud, le corresponde porque es un organismo del 220, Un ente hace autónomo. solicitud y el Poder Ejecutivo, el gobierno, yo qué sé, toma o no El mensaje. el mensaje o algunas partes, en fin. Pero el tiempo
el gobierno se tomó todo el tiempo, incluso llegó a presentar la propuesta presupuestaria el 30 de agosto, o sea, el último día, porque estaba conversando un acuerdo salarial, entre otros, con los docentes, con la CESEU, ¿no? O sea, un acuerdo salarial para todo el periodo, No, por 2 años. por 2 años. O sea que eso ya está incluido, que es una parte importante del presupuesto. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero lo que nosotros reclamábamos, más allá del tema salarial, era que nosotros acordamos el tema salarial, que es insuficiente también. Después podemos hablar del tema profesionalización docente y salario. El problema es que nosotros alertábamos que producto del desfasaje del presupuesto anterior, igual se requerían más recursos. Por ejemplo, a última hora la administración otorgó 380 millones de pesos, ¿tá?, que los iba a tratar de financiar para que haya horas de apoyo para los estudiantes. Sí. Tenemos que tener claro si esas horas van a estar, porque esas horas son claves porque son horas de apoyatura de los estudiantes. Hoy en día en la administración, en secundaria, que es lo que puedo hablar bien, habrían 6.500. Si logramos estas 4.000 más, porque serían 4.000 para UTU y 4.000 para secundaria, tendríamos 10.000 horas de apoyo. Que esto después hay que ver cómo se distribuye para la apoyatura, el acompañamiento de los estudiantes. Entonces, más allá de que se tomó hasta el último minuto, hubo voluntad de negociación, fue insuficiente el esfuerzo que se hizo. Yo no estoy diciendo que no haya esfuerzo, ni estoy diciendo tampoco, porque esto es de honestidad intelectual, que haya un recorte como hubo en el gobierno anterior. Hubo incremento, pero fue insuficiente. Es más, yo creo que el planteo salarial nuestro fue bastante realista en el sentido de, bueno, hay prioridades acá, ¿tá?, y nuestro salario es una prioridad, porque también hace parte de la profesionalización, pero también hay otros elementos. Por eso yo digo, hay cosas que descomprimieron el sistema, pero requerimos discusiones mucho más de fondo para ver cómo en este proceso revertimos cuestiones de fondo que vos mismo decías. O sea, yo no puedo seguir tirándole el ANEP a la responsabilidad social. Los comedores están bien, pero tenemos que aportar a que estos comedores de alguna manera se empiece a mitigar la situación de las familias y esto no siga ocurriendo. O todo lo que está pasando con el tema de las adolescencias y las niñeces. Pero me parece que ahí lo importante es ver cómo se empieza a discutir. Por eso vuelvo a insistir, me parece que la izquierda está bailando al ritmo de la derecha. Emi, vamos a hacer un corte y ahora, bueno, a partir de esta última frase tuya, vemos en los aspectos también de contenido, que no tiene que ver con la gestión, Correcto. sino como cómo va a ser o cómo están pensando ustedes que tiene que ser la transformación que sí tiene que ser, porque ustedes siempre dijeron que estaban a favor de reformas educativas, no de esta que No, hizo Robert Sir. correcto. Bueno, y cómo va el diálogo en ese sentido, en fin. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Emiliano Mandazzi. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508.
Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hace de surtido, ahora es una fiesta. Pensa en macro, que te conviene más. Pensa en macro, que es negocio redondito. Que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó, pensa en macro. Y como dice el dicho, ¿cuánto va a comprar? Menos pagar. Bueno, volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacer todos los comentarios que quieran en el chat, hacer las donaciones y por supuesto también hacerse socios o socias de nuestra comunidad. Yo siempre les digo que vayan al QR, pero como todavía estamos experimentando en una... bueno, si ven el QR, en ese QR que está ahí en la pantalla, vos vas, apuntás con tu celular y te lleva al formulario, al lugar donde te haces socio de la comunidad de Caras y Caretas. Hay diferentes modalidades de socio, desde la más básica hasta la que incluye hasta la revista en papel. Cualquiera de ellas contribuye muchísimo al financiamiento de estos proyectos de comunicación y además con cualquiera de ellas accedes a contenidos que de otro modo no puedes acceder. Por ejemplo, newsletter, artículos que son solo para socios e incluso, te decía, a la versión tanto la digital como la edición impresa de Caras y Caretas. Revista que este año cumple 25 años, lo que la transforma en una de las revistas más duraderas de la historia de nuestro país. De la historia de nuestro país, incluso más que algunas que llevan su prestigio, pero no su prestigio por su subsistencia, sino su prestigio por la insistencia. Es decir, la subsistencia es una cosa y la insistencia de los que insisten es otra. Esta sí, cumple en agosto 25 años. Seguimos conversando con Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, y quería efectivamente pasar un poco a los contenidos, porque vos decís, bueno, hay que dar un debate, que es un debate político, con la derecha. Esto está viéndose en todos lados en este momento, pero no solo promocionado por la izquierda, también promocionado por la derecha. Basta ir a Argentina, donde es la derecha la que dice que hay que dar una especie de batalla cultural. Y un lugar central de esto también lo hace, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, para hablar casos, ¿no? Sí, sí. Porque el gobierno de Estados Unidos, voy a tirar una granada arriba de la mesa. El gobierno de Estados Unidos arrancó el gobierno de Donald Trump y prohibió como 150 libros, ¿no? Por lo menos una lista, se ha ido ampliando la lista, pero al principio era como en los colegios, en las escuelas. Entre ellos, 100 años de soledad, o sea, vos mirabas los libros y decías, no puedo creer, y prohibían, y prohibían, y prohibían libros. No porque es muy de izquierda, no porque es, ¿no? Y eso es medio impactante, ¿verdad? O sea, eso forma parte también de una batalla cultural, pero del otro lado. Acá no pasó algo por el estilo. Sin embargo, yo recuerdo el periodo pasado, y con esto suprimo mi prólogo, que hubo toda una discusión sobre los planes de estudio. Hubo intenciones en su momento de la ANEP de quitar la parte de terrorismo de Estado, la historia reciente, incorporar en la bibliografía libros de Sanguinetti. Eso fue hace periodo pasado, ¿no? Pocos meses. Pocos meses, te diría. Entonces a mí me importa mucho esto, cómo ustedes están viendo la transformación que tiene que haber, más allá de los aspectos estructurales de la transformación, que son importantes, y qué contenido, cómo quieren llevar la discusión sobre qué es lo que chiquilines tienen que aprender, o por lo menos el Estado tiene que ofrecer como proyecto educativo, ¿no? Correcto. Bueno, primero la pertinencia de la pregunta. Yo creo que acá no se llegó a esos extremos por falta de correlación de fuerza para hacerlo, porque hay algunos actores Que lo intentaron. Que lo intentaron y que les encantaría hacerlo, ¿no? Como algunos personajes que hoy en día son oposición y fueron gobierno hace pocos meses.
hace pocas horas de que estamos acá en el programa, ocurrió la TD extraordinaria en secundaria. Los profesores, luego de recoger la opinión de los profesores respecto a los contenidos y los programas en todo el país, hubo una TD hace pocas horas que, bueno, de alguna manera hizo un análisis final de la reforma de los programas en secundaria, y esto pasará por el Codicen el próximo martes, calculo, en la sesión del Codicen se estará aprobando. De la reforma anterior. Hubo una revisión de la reforma anterior en secundaria Pero hubo como 98% de las ATD que habían tuvieron- rechazado la transformación Sí, educativa. y ahora qué hicieron. Hubo un proceso de revisión por parte de secundaria, de la gestión de secundaria, con la TD, las inspecciones y compañeros convocados, docentes, a revisar los programas. Se fue a una TD nacional por salas docentes y por asignatura, que se desarrolló hace pocos días, y ahora, hace pocas horas, terminó una TD nacional que terminó de analizar eso y ahora pasará al Codicen. Yo creo que hubo un avance porque se refrendó. ¿Cómo era el clima ahí en la TD? Me imagino que tenés alguna información. No, bien, bien, yo creo que bien, creo que la Pero ¿cómo miraban los programas? Porque ahora tenían, a diferencia del anterior, ahora tenían esto en aplicación, ¿no? Sí, yo creo que la Siguen las críticas igual de duro. No, yo creo que la TD se sintió escuchada, ¿no? En algunos aspectos en este periodo. Creo que falta tiempo, el análisis de programas lleva mucho tiempo. Creo que se van a aprobar programas provisorios Distintos. distintos, con algunos marcos mucho más refrendados en los contenidos. Yo me acuerdo que la disputa con el gobierno anterior, más allá del tema de terrorismo de Estado y otros ejemplos, era básicamente que tenía que ser un currículum por competencias y no por contenidos, y los contenidos quedaban totalmente desplazados. Bueno, ahora hay una vuelta a los contenidos, teniendo claro que los contenidos son los que van a desarrollar las competencias que tengan que tener los estudiantes. No es negar las competencias. Pero también estaba todo el tema de la laicidad, ¿no? Bueno, hubo todo Había un gente que tema. decía que, no, que se hablaban de cuestiones de salud sexual, entonces estaban peleando la laicidad. La laicidad como dogma, ¿no? O sea, la laicidad como la asepsia de cualquier debate ciudadano en los centros educativos. Bueno, creo que eso va contra la tradición pedagógica uruguaya, no te lo voy a explicar a vos. Sí, que como tenés- inquisición te diría, porque hubo sanciones Exacto, contra, por ejemplo, el director del IABA, que ahora ya por suerte le levantaron la sanción. En realidad la sanción era porque él no estaba en contra de los estudiantes. Porque, No estaba- porque negoció con los con la estudiantes. necesidad con el gremio. Con el gremio, Y ya sí. por eso le dejaron Exacto. tremendo. eso. Tremendo. Bueno, por suerte se levantó la sanción. Por eso yo digo que hay un mejor clima, que no está exento de contradicciones, pero no se puede decir que es lo mismo que era anteriormente. O sea, decir eso sería deshonesto intelectualmente y sería mentir. Entonces, yo creo que hay un mejor clima, hay cosas que se avanzaron, yo creo que se va, a mi modo de ver, yo no quiero hablar de tibio, que es uno de los conceptos que se ha utilizado últimamente, bueno, el gobierno es tibio, yo creo que se está yendo demasiado despacio en algunos temas y creo que la población en general está reclamando cambios estructurales, de otra profundidad, que yo entiendo que estar en el rol que estamos nosotros no es lo mismo que gobernar, está clarísimo, pero creo que hay que traccionar a discutir, y vos planteabas eso primero, yo creo que el debate que demos sobre educación no debe estar exento del debate que demos como país. O sea, si divorciamos el debate educativo de la perspectiva de país que tenemos, vamos al fracaso. Entonces creo que en esa cuestión del concepto de Estrategia Nacional para el Desarrollo que está ubicando el PIT-CNT, en ese marco hay que discutir todo el tema de la política educativa. Y creo que hay un gran desafío para el campo popular, que es empezar a elaborar de vuelta. O sea, yo creo que la perspectiva que nosotros nos trazamos como FENAPES es ir a una... Cerramos una etapa de judicialización y persecución, hay que cerrarla, es una etapa laudada, por lo menos, por ahora, porque este gobierno no le impulsa de esta manera, y eso no quiere decir que uno tenga contradicciones con el gobierno de turno, y tenés que ir a una etapa propositiva, en varios campos, y en el campo educativo también. Entonces tenés que salir a hablar con la sociedad de qué tipo de educación querés. Me parece que ese es el principal desafío que tenemos ahora y que nos vamos a abocar a eso para aportar en el debate. Y bueno, vamos a preguntarte entonces sobre eso, porque en un mundo que vos describís como muy convulsionado, lo cual es cierto, y Siendo generoso, ¿no? Con convulsionar. sí, pero además de las cuestiones geopolíticas, que Mm. hace que uno no sabe ya si no estamos bajo una especie de amenaza de guerra sistemática o una cosa así, ¿no? Además de las cuestiones geopolíticas, eh,
hay cosas que han pasado en los últimos 2 años. Además, después de la pandemia vino, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial. Correcto. ¿Cómo trabajás vos en el ámbito educativo? Por ejemplo, ya no es lo mismo hacer evaluaciones cuando existen las IA que cuando no existen las IA. Si no, giliás, ¿no? Quiero decir, mandás un trabajo domiciliario y no tenés ni idea de si el chiquilín lo hizo o lo hizo ChatGPT. Te pregunto porque eso me parece. Y además, ¿cómo lográs educar para insertar a los chiquilines? Que uno la educación no tiene solo el propósito de que el chiquilín salga a trabajar, pero también También lo tiene. y cómo logras insertarlo en ese mundo de nuevas tecnologías, de cosas que son como muy eh, cambiantes, pero a mí me impactan algunas cosas. El otro día, te puede ser vi una exposición que hicieron los chinos de unos robots haciendo kung fu y bailando y dije, bueno, está bravo. Está bravo, está bravo. está ¿Qué bravo. vamos a hacer? Por eso. Yo creo que ahí hay varios temas, ¿no? Una de estas empresas echó hoy a la mitad de su personal, porque lo sustituyó, una multinacional, sustituyó como 5.000 personas por IA, ¿no? Está bravo. Yo creo que es un desafío importantísimo. Creo que arranca por el debate celular sí, celular no, que es un debate que nosotros estamos procesando también, porque es parte de la realidad. O sea, uno no puede negar la realidad, es lo que yo digo. Uno puede hacer política o tratar de incidir en los procesos a espaldas de la realidad. Eso es una cosa absurda. Yo creo que todo el tema de la inteligencia artificial y eso requiere un debate de fondo y un debate Ahora, ¿en los país. liceos públicos se deja usar el celular en clase? Hoy en día no hay una política sistemática Porque de viste que en los sacar, colegios cada vez de sacar el privados celular. De sacar el celular. no. No. Yo puedo hablar, o sea, salió hace pocos días una noticia de un liceo en Paysandú que se iba a prohibir. Yo estoy leyendo y estoy tratando de formar posición en base a experiencia internacional y eso. Yo, por ejemplo, en el aula no saco el celular. Trato de que el manejo de la herramienta sea lo más regulado, no es el término, que tenga una orientación pedagógica. Porque también está el problema del uso del celular adentro de clase por parte del docente. ¿Sí? Y todos tenemos un manejo indiscriminado del celular. La gente, vos la ves a veces en reuniones donde está uno hablando y la mayoría está con el celular en la mano. Está, pero eso es una cosa en una reunión, puede estar muy mal, pero en una clase es un Bueno, tema de yo lo que no tengo una opinión formada y tengo que ser muy honesto, es qué hacer en clase. por mi experiencia en el aula la tengo. Yo creo que hay que hacer un uso pedagógico de una herramienta que para mí es interesante. Yo no le voy a pedir a un estudiante que haga lo mismo que hacía yo cuando estaba estudiando en el Liceo en Artigas, que mi abuelo me ponía un diccionario que pesaba más de 1 kilo en la mochila y allá íbamos a buscar las palabras. Puede bajar una aplicación donde tiene un diccionario. O sea, hay cosas mínimas. Creo que el manejo de la inteligencia artificial es todo un tema de ChatGPT y todos. ¿Por qué? Y porque si vos llevas fichas de trabajo con citas de autores, bueno, ahí le das la oportunidad de que el estudiante busque información, pero también va a tener que atenerse un poco al material de trabajo que elaboraste para que él pueda después, bueno, ¿Y esto forma parte de los debates que están teniendo los docentes o los docentes con la administración? yo creo que sí, forman parte y tienen que profundizarse. Fíjate que el convenio salarial nuestro, que no es un convenio solo salarial, Sí. en el punto 12º, si no me equivoco de memoria, o 11º, establece por primera vez en un acuerdo de estas características entre la CESEU y la ANEP la discusión de la política educativa y los aspectos administrativos y pedagógicos. Inédito, o sea, porque muchas veces queda con lo salarial. Se agregó un punto que nosotros esperemos que se pueda empezar a debatir ahora, porque también nos preocupan estos temas. Por ejemplo, el uso de los celulares como elementos muchas veces, con el tema de las redes y los manejos de las redes, bueno, muchas veces generan elementos de violencia en los centros educativos. Se terminan condensando a través de las redes sociales, en vez de establecer, por ejemplo, mesas de debate o mesas de diálogo. El debate que hubo en algún momento por la ceibalita, eso no existe más. No. Los docentes están todos a favor de que los chiquillos tengan su compu. Sí, no la tienen, ¿no? No la tienen porque la mayoría de los estudiantes no va con la ceibalita a clase. Ya no van más. No, Ahora van con el celu. van con el celu. Déjame preguntarte sobre dos cosas. Bueno, nos queda muy poco Sí. tiempo, pero que me interesa conocer si ya han avanzado en una posición concreta. Sí. Supongo que sí.
A fines del año pasado, poner que en octubre, el Ministerio de Educación y Cultura mandó un proyecto de ley al Parlamento para Correcto. restituir la participación de los docentes en los Correcto. consejos desconcentrados. Recordemos que la LUC eliminó eso, salvo en formación docente, pero en el resto sí. Está medio cajoneado, o sea, eso no ha tenido todavía, que yo sepa, el trámite de aprobación, pero bueno, está ahí, está en el Parlamento. Está Y ahí. lo otro que mandó hace poco, por cierto, es el proyecto de la creación de la UNED, de la Universidad Pedagógica, de la Universidad de la Educación. Son dos temas largamente debatidos y defendidos, en el caso de la participación, las formas de cogobierno, digamos, por los docentes, y el caso de la universidad. Pero ustedes, ¿cómo están viendo este proceso? Yo creo que son dos procesos muy importantes que van atados también a lo que puede llegar a ser el Congreso Nacional de Educación. No olvidemos que nosotros venimos de un proceso donde los Congresos Nacionales de Educación quedaron muy golpeados por decisiones de gobiernos progresistas anteriores, ¿no? Creo que el proyecto de los consejos esperemos que tenga una pronto tratamiento porque además requiere mayoría simple, ¿no? Me parece que sería una señal muy importante la vuelta a organismos colegiados. En el Senado, el Frente está ¿Tiene la mandando mayoría? proyectos, pero En diputados, yo creo que pueden lograrse. ¿hay ahí negociaciones posibles? Y yo creo que hay negociaciones posibles porque el análisis de lo que fueron las administraciones anteriores con sugerencias generales y el poder absoluto de Robert Silva está ahí. Sí, pero por eso te decía, porque los blancos siempre están en contra y los colorados tienen mucha responsabilidad en lo que se hizo, entonces capaz que están y después no sé bien Salle. Y bueno, veremos, Cabildo Abierto. Claro. Y bueno, veremos cómo se va negociando. Yo creo que es un No hay que chamullar ahí. Cuando se abra el debate iremos a hacer lo que hacemos siempre y me parece que es... La Universidad de la Educación yo creo que es un reclamo más que legítimo. Me parece que ahí hay otras ingenierías porque ahí se requieren mayorías especiales, que no se tiene mayoría simple en el diputado, mayorías especiales, y nosotros también estamos muy firmes en que sea con autonomía y cogobierno y todos esos elementos que van a estar en negociación y que yo creo que son parte de las negociaciones que hasta el momento no sabemos públicamente, o sea, públicamente no trasciende, pero ya deben haber conversaciones a ese respecto en el Parlamento. Vamos a ver cómo se comienza a procesar. Nos parece que también son señales importantes en lo que vos decías que es clave, convencer a la gente de que es válido participar. Porque si yo participo de determinados procesos y después esos procesos se invalidan, lo que termino es deslegitimando la participación. Y creo que uno de los grandes problemas de la izquierda a nivel latinoamericano es que deslegitimó la participación de los ciudadanos en determinados procesos de cambio. Y eso la debilitó en sus correlaciones de fuerza y bueno, ahí tenemos la derecha que hace todo lo contrario. Dice que hace participar, pero termina tomando las decisiones que toma. Entonces me parece que son dos proyectos que son vitales que salgan y que se van a dar en el decorrer de un año donde vamos a tener una síntesis final que para mí debería ser el Congreso Nacional de Educación, que no es un congreso para docentes, es un congreso para la ciudadanía, donde además los docentes no vamos con la verdad revelada. Yo creo que debe armarse un Congreso de Educación donde la ciudadanía tenga oportunidad de opinar, elaborar y ser escuchada. Y muchas veces con críticas hacia el propio gremio docente o hacia aspectos de la educación que va a haber que acusar recibo, porque a veces también la soberbia en esto juega mucho y creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar también, porque es una debilidad que tenemos a veces, tenemos que aprender a escuchar lo que la gente está manifestando y lo que la gente está planteando sobre cómo ve los procesos de educación de sus hijos y bueno, y tratar de sacar la mejor síntesis. Una más, realmente no nos queda tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué tan preocupados están los docentes sobre el problema de la violencia en la periferia de los centros educativos, en la puerta de los centros educativos? Porque recuerdo perfectamente en el periodo pasado, bueno, llegó a haber de todo tipo de cosas, de balacera, Sí. paros, cosas. Y bueno, está claro que hay un aumento de algunas actividades como el narcotráfico y eso que es fácil después. Todos sabemos que intentan penetrar el ámbito de los chiquilines, ¿no? Entonces, Correcto. supongo que se cuela también. Nosotros le planteamos al gobierno anterior la posibilidad de hacer mesas interinstitucionales, cosa que fue desatendida, y a este gobierno actual y a este presidente de la ANEP le planteamos lo mismo. Creemos que tienen que hacerse mesas de trabajo en el tema de los territorios, donde hay que meter a la universidad para adentro. Yo creo que ahí hay un tema clave que es lo del AR. Yo creo que ahí Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Trabajo Social,
todo lo que sea posible para trabajar en los territorios, porque ahí nosotros tenemos dificultades también, porque muchos de los problemas se condensan en los centros educativos y hay que salir a trabajar en los territorios, pero ampliando el trabajo, y creo que la UDELAR tiene un elemento clave para jugar ahí, porque solo con la militarización de los barrios o la policía no vamos a resolver esto. Entonces me parece que nosotros hemos hecho una propuesta formal en un ámbito bipartito y estamos esperando que se nos convoque. Muy bien, muchas gracias Emiliano Mandasen por habernos acompañado. Gracias a ustedes como siempre por el espacio, saludar por el nuevo estudio y bueno, estaremos siempre que lo requieran. Muchas gracias y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacen el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en macro, que te conviene más. Pensa en macro, que es negocio redondito. Que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en macro, y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos ahora el gusto de recibir a Danilo Dárdano, que es el presidente de la Confederación de Sindicatos de la Industria de nuestro país. Que bueno, es la reunión de los sindicatos que están en el rubro industrial, naturalmente la UNRWA, pero también otros sindicatos que concentran, si se quiere, la actividad fabril, donde todavía en el Uruguay resiste los que todavía manufacturan, porque esto ya tuvo una gran afectación, algunos los más viejos lo recordarán, cuando se creó el Mercosur a principios de los años 90, y ahora está este nuevo acuerdo, pero que es el del Mercosur con la Unión Europea, que me imagino que en el área industrial produce siempre el terror de que lo que queda de industria colapse ante la competencia de países que tienen otras condiciones para la producción industrial. Y nos primarice, como dicen los economistas, nos primarice más y terminemos solo vendiendo vacas en pie, ¿no? Un día y soja, digamos. Tenemos entonces el gusto de recibir a Danilo y para hablar de estos temas, que sé que son una preocupación. Hubo una conferencia de prensa en los últimos días que se dieron sobre este tema. Pero bueno, el acuerdo ya está aprobado por las dos cámaras
Y además la propia presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que bueno, se va a empezar a aplicar casi que de inmediato, o sea, nada de plazos largos, en meses ya va a estar en ejecución. ¿Cómo están observando esto? Bien, gracias por la invitación. Un gusto siempre conversar contigo y bueno, un abrazo grande para toda la audiencia. Muy preocupados y ocupados. Primera aclaración importante, esta problemática de la industria no comienza hoy ni en este gobierno. Lleva por lo menos 13, 14 años que se viene paulatinamente cayendo la industria nacional. Como bien tú dijiste, la industria manufacturera. Somos en el día de hoy 130.000 cotizantes al BPS, 7.000 en el seguro de desempleo, 18.000 empresarios contando de la unipersonal a las grandes empresas de la industria manufacturera. Movemos el 11% del PIB, más o menos lo mismo a nivel del empleo. Y si sumamos directos e indirectos, andamos en 250.000 dependientes de que esto siga existiendo. Por tanto, es fundamental para nosotros dar esta discusión. Y lo damos en el marco de lo que estamos intentando concretar, que es una estrategia nacional de desarrollo. Y estamos aprovechando esta discusión, esta oportunidad para colocar nuevamente en la agenda pública y que la población entienda por qué somos tan porfiados defensores de la industria nacional. Cualquier país que llamamos desarrollado tiene una industria y la defiende, y hay políticas industriales. China, Alemania, Francia, Singapur, Estados Unidos, defienden su industria nacional. Y nosotros creemos modestamente que estamos entrando en este acuerdo, como los anteriores, como en un posible acuerdo con Singapur, consolidando la primarización de nuestra economía. ¿Qué exportamos nosotros? Productos primarios con poco valor agregado. Y a la inversa, vehículos, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la discusión nuestra y cuál es el objetivo? Aprovechar estos tiempos acotados, y con esto de la Comisión Europea más acotado aún. ¿Qué va a hacer el país? ¿Va a apostar al desarrollo nacional con todo lo que eso implica o nos vamos a consolidar como una economía extremadamente primarizada y dependiente de los precios en el mundo? ¿Y qué es lo que se puede hacer después que se votó el acuerdo? ¿Hay salvaguardas? ¿Hay algún tipo de línea negativa? ¿Viste que a veces... Sí, copiemos lo bueno. Yo los aplaudo a los europeos y lo aplaudo a los agricultores europeos. ¿Qué lograron ellos? Metieron la pata en el pecho. Sí, y los aplaudo, reitero. Pero tienen otro poder de fuego también, ¿no? El poder se construye. Yo tengo acá un documento que no es lo que a Danilo Darno se le ocurre. Esto es de la Unión Europea, votado. Esto fue lo que lograron los agricultores europeos. No nuevas salvaguardias, sino instrumentar, reglamentar las salvaguardias. Y lograron que, por ejemplo, si un producto que compite con ellos pasa por encima del 5% del promedio de ese producto en los últimos 3 años, salta la cláusula gatillo. Volumen, precio ahora. Si un exportador del Mercosur baja el precio por debajo del 5% del producto que ellos tienen allá, también te cortan la importación o te suben el arancel. O sea, ellos defienden su producción. Por lo menos nosotros lo que estamos reivindicando es alguna simetría, si se puede llamar así, de los productos nuestros, especialmente los industriales. Porque si no, esto consolidamos la primarización de nuestra economía. Quiero saber. Entonces, ellos plantean que si un producto que proviene del Mercosur, por ejemplo, una commodity, yo sé, productos agrícolas, sí, superan en un 5% lo que ellos suministran. No, lo que ese producto venía entrando en los últimos 3 promedio, años. O sea, claro. Exportaban importando 100 toneladas y ahora vienen 106 hasta 105. Hasta ¿Y 105. si te pasa? Y te suben el arancel o te corta la compra. Pero y entonces, para. Porque si vos venís en este promedio... No, porque lo que Uruguay quiere es subir su venta. No, pero ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Porque al bajar el arancel, el vendedor se lleva más dinero. No es que vas a ganar por cantidad, por volumen. Ahí está, vos decís que los agricultores europeos lo que quieren es que entre más o menos la misma cantidad, claro, aunque tengan menos arancel. El exportador va a ganar más. Y el Estado va a recibir más divisas por lo que aportan. Pero no es un tema de volumen, en principio. Después eso va bajando paulatinamente. Pero en principio, porque vos tenés que tener una persona que te diga... ¿El acuerdo se hizo así como para mantener los mismos volúmenes? No es eso. Yo no digo eso. Lo que digo es... Porque esto acordate que va hasta 15 años, si no me equivoco. Sí. Paulatinamente. En este caso, los agricultores se están cubriendo. Pero acordate una cosa, Leandro. Yo entiendo. Ellos quieren que no los inunden con productos del Mercosur. Tiene lógica. Acordate que en Europa,
después de la Segunda Guerra Mundial, ellos definieron una política agrícola común, posguerra. La Unión Europea, y reitero, la Unión Europea juega en el mercado europeo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, la papa baja demasiado y por tanto el ingreso de los productores europeos se ve perjudicado y con riesgo, la Unión Europea compra papa, estoquea y cuando la oferta y la demanda se estabilizan, ahí larga. Juegan en el mercado defendiendo sus productores. Y nosotros no le pusimos en el acuerdo lo mismo, pero en espejo. No, por eso estamos diciendo, aprovechemos este tiempo para, tiene que ser como Mercosur. ¿Qué planteamos nosotros? 5 propuestas. Por ejemplo, te hablo de algo. Si la caída de una rama industrial pasa el 3% de cotizantes al BPS, que salte la cláusula gatillo. Si vamos más del 10% de una rama industrial del seguro de desempleo, que también salte la salvaguardia. Y algunas otras cosas, brindar la compra pública, especialmente para las micro y pequeñas empresas. Proteger, cuando se empieza a producir el daño, proteger. Pero rápidamente, porque estos europeos, si no me equivoco, en 21 días lo resuelven. Vos tenés en una fábrica, en un rubro, tenés 10.000 personas cotizando, si baja 1.000 personas, ya que algo se haga. Claro. Pará, porque estamos mandando 1.000 al seguro de paro. Porque si no sabés lo que va a pasar, si vos lees las salvaguardias, lo que nos puede suceder es que cuando, entre que reclamamos, tenemos que justificar el daño que nos hicieron, hacer todo el reclamo jurídico, tipo la OMC, cuando nos dicen, tienen razón, la fábrica está cerrada. Entonces, para nosotros es vital defender la industria nacional y la mano de obra nacional. A ver, Leandro, todos los meses estamos teniendo cierre de diferentes empresas, ¿no? A ver, el desafío acá que tenemos, ¿cómo logramos entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la academia, entre todos, parar la sangría y planificar? ¿Y cómo podés explicar eso? Eso también me parece importantísimo que vos estás planteando. ¿Soy yo o percibo que el último año y medio encerró un montón? ¿Viste? Antes de que asumiera el gobierno ya se habían ido aquellos Yasaki, sí. Y ahora la última, no sé, Sabre se llama, o Zebra, sí. ¿no? Se sigue cerrando. Y todo el tiempo. Bueno, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer... ¿Y eso por qué? ¿Porque se van para Paraguay? De todo hay. Nosotros creemos, yo te voy a decir algo, estoy convencido y los compañeros estamos convencidos, inclusive el lunes nos vamos a reunir el Comité Ejecutivo Nacional, seguramente solicitemos una reunión con el Presidente de la República donde dejemos algunas propuestas concretas y la voluntad política de trabajar en conjunto, de concretar, porque algunos estamos aburridos de diagnósticos y ámbitos que después no resuelven nada. No. ¿Le van a meter al presidente la participación de la UNRWA o algo, o de los astilleros en las OPB? Mira, no te puedo decir más de lo que te voy a decir en este momento. Ah, pero algo hay. Algo hay, sin bulla. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que está sin laburo, casi digo un disparate, y que está pasando mal. 400 compañeros que cualquier cosa que digas se emociona. Lo que pasa es que te iba a decir que estamos cagados de hambre algunos compañeros. No lo digo personalmente, sino compañeros navales nuestros. Por tanto, lo que vamos a exigir como mínimo que donde se haga el laburo, algún laburante nuestro vaya a hacer la changa. Porque si no estamos en el horno. Porque si no, no podemos quedar de bla bla. En otro rubro. Otra vuelta yo leía, no sé si conoces, el caso de los esquiladores. Claro. Van a España en temporada, ponele, y mandan no sé cuántos esquiladores uruguayos. Pero a ver, busquemos ¿Y laburo. por qué no se puede mandar? Y a las empresas, por ejemplo, vos sabés que UPM y eso te mandaban gente de Finlandia, gente de otro lado. ¿Por qué vos no podés mandar a alguno ahí a trabajar en los astilleros? Además de eso, por ejemplo... Tenemos gente preparada, ¿verdad? Claro que sí. Y pensando en una nueva posibilidad de desarrollar la industria naval. Inclusive le enviamos a Lula, estuvimos reunidos hace tiempo en Brasilia, hace un tiempito, y le dejamos material escrito. Bueno, a nosotros nos gusta ir con materiales y escrito, y con argumentos, y si estamos equivocados que nos demuestren. Y Lula además tiene sensibilidad con los obreros fabriles. Es un metalúrgico. Porque es un metalúrgico. Claro. Tuvimos la posibilidad de estar en la oficina de él cuando estaba en el ABC Paulista. ¿Qué es ese material? De una posibilidad de diagramar una hoja de complementariedad productiva industrial en la Mercosur. Los trabajadores chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños le entregamos a Atkin, que es el vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, una propuesta. Entonces esto tiene que ver con también, porque nos quejamos de los europeos, pero a veces, como te acordás, como decía Artigas, ¿no? Malos europeos, peores americanos. Sí. Tenemos que dar señales claras en el sentido de, bueno, está todo bien, pero ¿qué política, qué vehículo Mercosur tenemos? ¿Qué termo Mercosur tenemos? ¿Una bicicleta Mercosur? ¿Algo? Porque si no, está bien.
podemos criticar a todo el mundo, pero nosotros en el barrio nuestro, por lo menos ya no digo ni la patria grande, digo la patria chica, trabajemos en conjunto. Bueno, en Argentina es una demolición de industria, un industricidio, le dicen. Exactamente. Bueno, ahí estamos viendo los resultados. Por tanto, nosotros no queremos morir con las botas puestas. Y Han además, aumentado las importaciones en Argentina, una cosa, es un desastre lo que está pasando en y Argentina. están liquidando todo. Sí, pero además, una cuestión la industria nacional tiene que ver con la soberanía nacional. Sí, Y a veces estoy lo de pasamos por acuerdo. alto. ¿Por qué los países, los que dominan el mundo, tienen industria? ¿Porque son tontos? No. Trump ganó 2 veces, pero especialmente la primera, defendiendo su industria. Yo, si fuera estadounidense en ese momento, mirá qué bien, alguien que defiende la industria nacional. Entonces, puede ser viable, capaz que no, pero debemos sincerarnos y atrás de ese sinceramiento definir una hoja de ruta que nos permita hacer. Danilo, ¿y qué es lo que se puede hacer después que ya se votó el acuerdo? Bueno, ya se votó, listo. Para mí, por encima de este Pero acuerdo, tienen organismo, el acuerdo tiene tenemos, espacio pero de pará, revisión, por ejemplo. sacá el teleseco, pues ya tenemos varios, vamos a tener más. En Uruguay comenzó a funcionar, y eso hay que reconocerlo en este gobierno, Estrategia Nacional de Desarrollo, que ha tenido algunas reuniones. Consejo de Industria, donde participamos, que hubo 5 en el 2025. Va a comenzar nuevamente ahora a funcionar, 2026, y comenzaron lentamente los núcleos industriales, lo que llamaban en el gobierno del PP consejos sectoriales. Es ahí que se va a tener que discutir y concretar. Porque si no queda mucho arriba, y nos estaba escuchando don José, doña María, y dice, ¿qué están hablando? ¿Cuándo me llega a mí, que estoy sin laburo? En el Cerro de Montevideo, en Paysandú, en Colonia, con récord histórico de desempleo y problemáticas. Yo creo que tenemos que hablar menos y concretar, porque si no, podemos hacer un papelito hermoso. Ahora, la gente quiere ver resultados. Y alguien decía otra vez, escuchar los ruidos, y hay que escuchar el ruido de la gente. Hoy la preocupación de la población nuestra, nuestros compatriotas, como uruguayos, ¿qué es? Inseguridad, desempleo. Entonces, tenemos que dar respuesta. Nosotros no somos ni gobierno ni empresarios, somos trabajadores, que intentamos elaborar propuestas, podemos estar equivocados, pero estamos convencidos de lo que decimos, ¿no? Danilo, hacemos un corte y enseguida seguimos conversando. Es muy interesante esto que estás planteando. A mí me interesa mucho y seguramente a la gente también. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que se están acompañando. Recuerden hacerse socios de la comunidad, suscribirse. Y ya voy a mandar además algunos saluditos, por ejemplo, a las amigas de Óptica Río 3, ahí en Benito Blanco de Avenida Brasil. Yo siempre les digo que vayan. A mí me hace los lentes. Y no solo me hacen los lentes, sino que yo, desde que me hacen los lentes las amigas de Óptica Río 3, veo. Y eso para mí es muy importante, porque si no, no puedo ver a los entrevistados. Y no puedo leer. No, es importante. Vayan, mencionan Legítima Defensa y hasta le hacen un descuentito. No solo me hacen lentes, voy a decirles, voy a aprovechar, de ver, sino que también me hacen, mira qué bonitos Qué bonito. estos que yo los uso también, porque me parece... mis hijos dicen que me hace más un galán. ¿Verdad? Cheto. Mírenlo, me los hizo Óptica Río 3. Vayan, Benito Blanco y Avenida Brasil. Habitualmente tienen promociones y cosas así, pero además si nos mencionan les hacen descuentos. Tienen un montón de modelos y marcas y bla, bla, bla. Y también la joyería de mi querida amiga Miriam Díaz Piris, la joyería de Díaz Piris, que tiene como 4 locales, 2 en 8 de octubre, en el shopping de Punta Carretas, creo, o en el Portones y en el Costa Urbana. Bueno, desde 1946 está la joyería. O sea que va a cumplir 80 años. Y ahí tenés de todas las partes de la bijou, pero también relojes, como el reloj Casio ese que me dieron a mí cuando vino Shakira, que yo quería el Casio y no el Rolex, y estoy muy, muy contento con mi reloj, mi tremendo reloj, dirían Les Luthier. Seguimos conversando con Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, sobre todo a propósito de este acuerdo entre la Unión Económica y el Mercosur, pero ya analizando el sector. Me parece interesante, Danilo, retomar pensando o ver cuáles son los rubros donde Uruguay debería hacer foco para mejorar y sostener el empleo industrial. Yo obviamente soy un lego en esto, pero he observado que la parte de ese ensamblaje de autos y eso un poco se ha ido, o vi que se fueron, sería Paraguay, por cuestiones, no sé, de que pagan menos costos laborales, o pagan peores sueldos, o pagan menos impuestos, en fin. Un poco que hay una competencia así, ¿no? A ver quién ofrece una situación de esclavitud mejor para la empresa. Y es muy difícil, ¿sí? Porque te exigen que más o menos salario de hambre para venir. Pero bueno, hay algunos rubros que se deben poder mantener o sostener, o en los que somos mejores, o los que tenemos una trayectoria, o en fin, no sé, por algún motivo nos podemos estar. Me imagino que los rubros navales, porque tenemos costa, que Paraguay, por ejemplo, no tiene. Claro. Costal mar, me refiero. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Primero que nada, un reconocimiento, porque lo que está bien. El sector autopartismo logramos en este gobierno, después de unos 7 años de discusión con los diferentes ministerios de Industria y Economía, que se mejorara lo que tiene que ver los beneficios al sector autopartista, que nos hace más competitivo con Paraguay. No garantiza nada, pero ese beneficio puede ayudar a que para nuevos proyectos o nuevas fábricas en Uruguay sea más competitivo. Es una buena que queremos, que hay que reconocerla inclusive públicamente, porque hemos sido críticos. ¿Qué sectores pueden ser competitivos? Tiene que ver con la planificación. Yo te diría que de antemano podría ser todo, dependiendo de qué formato encontramos, qué nicho encontramos. Pero te voy a decir algo preocupante. Pasan los gobiernos y todo se resuelve. Protección negativa, concepto. Pero ¿Vos sabías? Perdón, que lo entienda cualquiera. Vos sos un importador e importás ese sillón. Sí. Pagás, un ejemplo, 10% de arancel. Sí. Yo, que traigo la pata por un lado, que importo tela para agregarle barco, pago 10%. ¿Cómo vamos a pagar? Lo mismo un importador que una persona que va a fabricar, que paga impuestos, que paga trabajadores, etc. Eso pasa en Uruguay y pasa en los gobiernos, no cambia. Es un desastre. ¿Cómo va a pagar lo mismo el que agrega valor y que da laburo y que mueve la producción nacional que aquel que solamente es un importador? Y no es un tema personal, es un tema de mirada nacional. Bueno, eso pasa hoy, en general. Hay una excepción que es muy bueno nombrarlo. Pero la solución en todo caso es que pagar un poquito
Menos de arancel. El importador, el que trae Porque- insumos, Y sí, lo que pero yo- paga lo mismo. Porque la gente tampoco quiere que el sillón le salga el doble después. A ver, reitero, vos importás para agregar valor, vos movés la economía. El importador es un comercio, no es lo mismo. Por lo menos lo que tenemos la visión desarrollista. Segundo, te decía que alguien que logró esto fue muy importante, que es la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Pagan 0 arancel. Sí. Alguna fábrica que no la quiero nombrar, inclusive llega a exportar. En Uruguay, en Uruguay 2025-2023, hoy exportan, es una empresa metalúrgica. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando hay una planificación, ¿De maquinaria agrícola? sí, se exportan. ¿Y eso Porque no es industria pesada? consiguieron nichos de dónde vender. Pero te voy a lo otro, ¿cómo desarrollar compra pública? Sí. El Uruguay compra en el exterior mesas, sillas para las escuelas, para los liceos. ¿De dónde vienen las camas de los hospitales? De afuera, la gran mayoría. No podríamos fabricar en Uruguay. O sea que hay una cantidad de cosas para poder hacer. Cuidando de que los empresarios no se la lleven de vivo, que cobren cualquier cosa, que no estemos de vivo ninguno. Ahora, podríamos diseñar o actualizar una red de proveedores públicos y también a los sectores que la hacen a pala. ¿Por qué? Los Maya Oro, llamados de esa manera, ¿agregan valor en Uruguay? O sea, cuando compran algún producto, algún equipo, ¿lo compran internacional o lo importan? Los de la zona franca, que reciben tremendos beneficios a nivel de toda la sociedad, ¿compran en industria nacional o no? Lo otro, cuando viene una inversión extranjera directa que pensamos que puede venir hidrógeno verde, la cuarta pastera, ¿de una vez va a ser vinculante el acuerdo de la República Oriental del Uruguay y ese emprendimiento muy importante, o solamente vamos a quedar a la voluntad de esa empresa privada? Para nosotros, las dos cosas deberían ser vinculantes, o sea, obligatorias. Un porcentaje mínimo que derrame la industria y en la producción y los servicios territoriales. Sí. Si se instala mañana en Cerro Largo, que derrame en el territorio, porque también no nos olvidemos, Leandro, que tenemos como dos países como mínimo, ¿no? Del Río Negro al norte hay mamá, en varias cuestiones. Entonces, Pero por ejemplo en ese tipo de esfuerzo fabril o de fabricación de cosas, como podría ser cosas que son relativamente simples, en el sentido de que Son puede ser simples. camas, Ujú. mesas, sillas, en fin, todo eso que simple pero fundamental. Sí, claro, No es simple, pero necesarios. ¿no? ¿Cómo haces vos para introducir los procesos automatizados de fábrica? Porque viste que me agarra en China, y entonces tenés una fábrica donde no hay un trabajador, son todas máquinas haciéndote Bien, pero pará, 500, pero 500 capas por minuto. me levantás tremendo centro. Sí, ¿Por qué me vas a comparar con China solo? no, con China porque es la que se me ocurrió. No, pero pará, no, Porque- pero es lo que hacen todos. Mm, Para mí, hagamos una paramétrica, entonces vos me comparás. Hacemos una paramétrica, un promedio, como quiera decir. Alemania, Estados Unidos, China. Sí. Entonces, ahí me comparás. Porque si no, el ejemplo asiático, especialmente el chino, es que durante todos los gobiernos los ordenadores de gasto no han utilizado ese argumento para decir, no, lo que pasa es que el producto uruguayo es 30, 40, 50% más caro que sí. nombran generalmente a China. Comparámelo con un promedio, porque si no, no estamos haciendo trampa solitaria. Pero acá ¿dónde se compra? ¿Se le compran mesas a Alemania? Yo te pregunto, No, pero reitero, pero vos no podés comparar la escala de un país que No. tiene 3,5 millones con China. No. Entonces, cuidemos la industria, pero los chinos cuidan lo suyo, ¿no? Y nosotros cuidemos lo nuestro. Porque acá inocente no hay nadie en el mundo. No, yo no estoy en desacuerdo No. contigo, estoy de acuerdo. Lo que quiero ver es Sí, estoy de acuerdo, pero hay una razón del artillero. Yo me doy cuenta que si una persona es ordenadora de gasto, porque yo que sé, dirige una empresa pública Sí. y hace una licitación, una ¿Sabes el problema llamada que hay acá? oferta, dice, por ejemplo, para comprar escritorios, y recibe dos ofertas que a igual calidad, la diferencia de precio es muy importante y es difícil. Te digo la respuesta. La AltoCAF te mata. Lo acabo de decir hace un rato, Sí. no importa con qué ministra. ¿Quién hace la cuenta nacional? Acá no hay cuenta nacional. ¿Cuál es la cuenta nacional? Porque eso ha permitido que, por ejemplo, se cerraran fábricas. Sí. El grave error estratégico de nuestro país. Porque si vos armás una planificación... Si, bueno, Estoy de acuerdo, me entonces, convenciste. vos- Vos no tenés que incluir, me estás diciendo que además de incluir el precio, decime cuánto gente deja sin seguro, Claro. cuál es el costo social. ¿Quién Eso, paga el seguro de desempleo? eso es verdad, ¿sabés que había, Fernández Huidobro hablaba de que no se podía medir el PBI así? El Exacto, PBI había que grave error. medirlo
no solo el producto, sino bueno, la cantidad de desempleados, la cantidad de envenenados, la cantidad de tierra que se te pudrió. Pero te llamo Otros más, datos, otras Leandro, cosas que si no lo incorporás. vamos al cerro, que es donde yo vivo. Sí. ¿El desempleo actúa inclusive la inseguridad? ¿Tiene impacto, sí o no? Yo Sí. estoy convencido que sí. Porque cuando yo tengo laburo, un laburo digno, tengo más posibilidad de desarrollarme. Ahora, en los barrios nuestros, en los asentamientos, ¿dónde estamos? ¿Qué alternativa le damos a la juventud? Porque yo te puedo criticar, vos estás todo el día en la esquina, ¿no? Ahora, y mi pregunta es, ¿vos me llevas a comer contigo? ¿Me das trabajo? Y los chiquilines, ya que hablamos de los chiquilines, ¿todavía se cuelgan en estudiar oficios así? Sí, claro, tenés que dar la oportunidad. Oficios, por ejemplo, para la metalurgia, ¿no? Mira, estamos trabajando ahora con la Fundación UNRWA, con el NISA, dándole chance a la juventud, porque si no es fácil, y lo hago adrede, estoy con el dedo acusador y tengo 3 en contra mío. Sí. Yo tengo experiencias propias de cuando vos le das trabajo a la gente, posibilidad de un trabajo digno, por favor, clase obrera. Lo sacás de la calle. Claro, pero claro, si vos le decís, te saco de la calle y te pago 20.000 pesos por mes, va a ser más difícil. Ahora, con un salario digno, que eso, mirá, descanso todas las noches, llega a fin de mes y cobro, la quincena cobro, mis compañeros son solidarios, o sea, es un acompañamiento, es un deber que tenemos los trabajadores, deberíamos ir toda la sociedad, pero nosotros como clase obrera, el deber, porque son hijos nuestros, ¿eh? Si ahora vamos al CONCAR, o a la calle que vos digas, ¿hijos de quiénes son? ¿Nietos de quiénes son? Ojo, es un deber estratégico nuestro como clase obrera organizada, velar por los hijos nuestros. Me parece muy importante lo que estás diciendo, porque yo pienso, claro, si el chiquilín en el barrio, ¿no? O en situaciones de mucha vulnerabilidad social, pero dice, va, lo que pasa es que si vos me querés hacer estudiar tornero mecánico, como Lula, ¿sí? Lula llegó a presidente, Lula se para y dice, ustedes estudien, porque nadie diría que yo podía llegar, y llegué, ¿no? Bueno, pero tiene que ser Lula, porque en realidad me conviene juntarme con estos cosos, hacer unos vines, claro. Sí, pero así va a terminar en una cuneta, le decís al chiquilín. Porque vos sabés que así terminas en una cuneta. Primero te compras los campeones de la marca, pero después... Pero es difícil esa competencia, así planteada, porque la sociedad de consumo, la propaganda, los chiquilines son vulnerables a esto. El tema es que los políticos, los empresarios, los trabajadores, la academia, tenemos que tener una patita en la tierra. Porque, ¿qué sucede? Esto es humano, no es que seas malo por sí. Pero si vos tenés un salario decoroso, vivís con, no sé, tenés calle, saneamiento, un almuerzo balanceado, unas vacaciones a fin de año, etcétera, y no ves cómo pasa una parte importante de nuestra sociedad, estamos en el horno. Mal. Porque esa gente son ciudadanos nuestros, son seres humanos. Y no es humanidad sobrante. No es que, total, como no me toca, no. Ahora te toca, porque ahora vos ves en todos los barrios, incluso en lo de capa media, y salís a la calle y hay un montón de chiquilines Y cada vez viviendo vas a en ver la más calle cerca. y cosas, entonces Claro. ahora te empezó a tocar, porque seguro la respuesta de mucha gente es tipo, sacámelos de enfrente. Mirá lo que te iba a decir. Pero No el voy a dar el trabajo nombre porque importa. está fallecido un intendente de Montevideo. Una vez nos querían poner frente a los asentamientos nuestros, allá en el cerro, todo árboles. Ujú. Árboles altos. O sea, vos ibas a pasar por la ruta, por los accesos, No lo iba a y ver. no ibas a ver el rancherío en aquellos años, ahora ya es una casa bastante laburando, le hemos ido mejorando. Claro, nos iban a tapar, nos iban a esconder de los turistas o Iba a a la ser población. Suiza, los primeros Claro, 50 para metros, acá, y ¿viste? después Claro. No la podemos favela. esconder, lo que hay que meterse ahí, dar un trabajo, pero que la sociedad se involucre, porque el tema, al final del día estamos hablando de un tema cultural también, ¿no? Y la culpa no es del pueblo, o el pueblo más jodido, los postergados del campo y la ciudad. El tema es cómo logramos que esa gente se involucre, que entienda que también tiene que colaborar, que tenga un trabajo digno, y al final del día nosotros vamos a estar cambiando la sociedad, paulatinamente, que ese Te es el hago objetivo. una última pregunta porque no tenemos más tiempo, Dime. Danilo. Ahora que ya se aprobó en el Parlamento este acuerdo, que en Europa dice que lo van a empezar a aplicar ya, que ustedes tienen esta posición, ¿qué pasos van a dar? ¿Cómo van a manejar? Porque parece que hubiese un consenso nacional, ¿no? Fíjate que se votó por unanimidad en el Senado y, no sé, 90 y pico de votos en el diputado, prácticamente todo. ¿Cómo se van a manejar ahora? Para decirle, Bueno, bueno, hay que hacer estas correcciones o esta... primero que nada, nosotros no es que queramos, que estamos en contra, porque no, nosotros lo que decimos es porque
no nos queda otra además. Aprovechemos esto para ver si estamos dispuestos a cambiar el país. Esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya con este acuerdo, para nosotros, si esto no cambia, las salvaguardias nos liquidan la industria, pero a cortísimo plazo. Por eso la idea de pedir al presidente de la República una reunión, porque ya después del presidente no tenemos a nadie. O sea, la veníamos tirando porque es la última bala que nos queda. Y vamos a ir con tenemos alguna y otra propuestas que podamos hacer. Y en realidad también ponernos a la orden con algún compromiso de los trabajadores, porque también nosotros cometemos errores y seguramente tengamos que corregir algunas cuestiones que se nos critican o que nos critiquen, como también nosotros criticamos. Por tanto, acá es que entre todos poner espalda y compromiso para salvar la industria nacional, la mano de la nacional y que sea uno de los locomotores del cambio de nuestra sociedad. Ese sería el objetivo nuestro. Muchas gracias, Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, por habernos acompañado. Un gusto, un saludo para toda la audiencia. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café y analizamos lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo con mi querido amigo, colega y maestro Víctor Hugo Poppi Avelando en el Café con Poppi. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Pase de surtido, ahora es una fiesta. Pensa en macro, que te conviene más. Pensa en macro, que es negocio redondito. Que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en macro, y como dice el dicho, ¿cuánto va a comprar? Menos pagar. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Sí, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden poner me gusta, que deben suscribirse al canal de YouTube, que deben hacerse socios de nuestra comunidad. Me acompaña ya, como siempre, como todos los domingos, desde hace muchos años, mi querido amigo, maestro, colega, don Víctor Hugo Poppi Avelando. 6 años, ¿no? Esta es la sexta temporada de Legítima Defensa Segunda Dosis, pero es la séptima de Legítima Defensa y Poppi está desde el primer programa. O sea que Sí. no, creo que somos de los que hace más tiempo que estamos en Legítima Defensa, Poppi y yo, Sí. ¿verdad? Ah, y ahora vuelve Yurko. Arrancó él, sí. Él estuvo en la primera temporada, pero después durante un tiempo no, y ahora vuelve.
Y después estaba Julieta Zidane, que también volvió a Legítima y está haciendo el show de miércoles, que hubo temporadas en las que estuvo y temporadas en las que no estuvo. Y después han ido cambiando. Algunos siempre mantenemos toda el contacto, como con Sole Platero y eso. Pero del primer programa, vos y yo. Y ahora Yurgo cuando venga. ¿No? Sí, sí. Pues Julieta entró después. Sí, Julieta entró algún tiempo después. En ese momento estaba Sofía Pinto Román. Y después en un momento estuvo también Mariano Sanguinetti, que está trabajando también en la producción. Y bueno, me voy acordando de gente que ha pasado programas de mucho tiempo, muchos años ya, ¿no? Un clásico, podríamos decir, del periodismo por streaming. El primer programa fue Legítima Defensa, del periodismo por streaming, ¿no? Ahora se ha extendido el streaming. Sí, pero mañana, lunes 2 de marzo, empieza, yo creo que lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que en streaming, que es, vamos a extender la programación a la mañana. Entonces, mañana empieza a las 8 de la mañana. Ya voy a estar trabajando acá, junto con Natalia Carrao y Agustín Alejandro. Vamos a estar iniciando Legítima Mañana. ¿Sí? Y recibimos al Boca Andrade, va a estar. Va a haber invitados de nivel todos los días, ¿no? Lo vamos a hacer con Agustina y con Nati a las 8, de 8 a 10, con la producción de Nano Priliac. Y después de 10 a 12 hay un programa que va a conducir Fede Yurkoit con Vale Alvariza y con Diego Lois, que creo que se llama Éramos tan progres. No éramos tan pobres, sino éramos tan progres, que va a ir de 10 a 12. No, o sea, vamos a tener una programación de la mañana muy fuerte, además de los programas que ya la gente conoce y otros que se van a ir sumando. Así que no olviden, mañana a las 8 de la mañana en vivo, desde Caras y Caretas TV, en YouTube, en el Facebook, en el Twitch, en X, nos podés ver con Legítima Mañana. Voy a estar al frente junto a Nati Carrao y Agustina Alejandro. Va a ser un poco distinto a los programas de la noche. Va a tener una onda más mañana, para arrancar con energía. El día bien informado, como dicen, bien informado y con mucho análisis. Bueno, Popi. ¿Sabes que estás mirando las botellas, no? Acá en el boliche, en el café de Popi. Sí. Y me tengo la noticia mala. ¿Cuál? Cierra el bar de vida. No me jodas. Ahí abajo del Abajo viaducto. Donde iba Pepe. Y sí, porque iba Pepe. Y Toto Rossi también. Toto también, sí. Yo muchas veces. Con Pepe te encontrabas ahí en el bar de vida, ahí abajo del viaducto en el Paso Molino. Castro y... Muy cerca además del estudio donde se hace Legítima de los viernes. Sí. Y hemos ido ahí con Rodrigo Alonso, con Julieta Zidane. Y un bar grande además. Muy grande, sí. ¿Y cómo que cierra? No, lo leí, pero no sé los motivos. Puedo decir que el tema de las aplicaciones, ¿no? O sea, la gente... sé, porque además Me da pena, porque me acuerdo que Pepe iba siempre ahí. Un lindo boliche además. Pero el tema es que... Hasta mateadas se hicieron ahí de política. La zona se ha deprimido ahí. La zona de abajo. No el paso. El paso está lleno de... ¿Y por qué se ha deprimido? Yo veo que hay autos estacionados bajo el viaducto. De noche, se pone un poco peso. Sí, hay una cosa que está sucediendo, ¿no? Que no se puede fíjate, vos cerró otro boliche que también iba el Pepe. Yo lo comenté ya, que fue Las Flores. Que ahora reabrió con otro dueño. Las Flores de Las Flores ahí en Garibaldi y Boulevard. Sí. Pero eso hace tiempo que cerró. Claro, ahora reabren. Con ese se iba contigo yo. Sí. Y con el Chancho Leñani. El Chancho Leñani. Tu viejo iba a veces. Mi viejo, allá la gente que trabajaba en la República. Sí. Hace de esto. Yo creo que estuve la última vez que estuvo abierto, no fue que uno que nos encontramos con el Chancho, no sé, Ana Olivera. No, pero eso fue una especial que se hizo. Sí, una especial, ¿te acordás? Que estaba Anita, la senadora. Bueno, ahora ya no más, la senadora porque renunció a la banca. Ana Olivera. El Chancho, bueno, Popi. No sé si no estaría Georgina Mayo. Yo no me acuerdo de esta altura porque era... Mucha gente. En el bar Las Flores. Que quedaba en Garibaldi y Casi. Pepe también iba ahí. Claro, iba.
iba ahí al club de Toby que teníamos, y también iba, cuando iba a Canal 5, a alguna entrevista, Pasaba por ahí, pasaba por ahí. porque Canal 5 que hay en Boulevard y Colorado. Sí, Extraño mucho al Chancho Leñani. sí. Tipazo, periodistas como los que hacen falta, ¿no? Queda Popi de ese tipo de periodismo, de los que supieron estar comprometidos con la historia de nuestro país. Pues vayan jóvenes periodistas, otros nuevos periodistas, no diría jóvenes, o capaz que no tan jóvenes, pero que tienen una relación con la historia más lábil, ¿no? Menos comprometida. Sí, además, fíjate que el Chancho era periodista de larga trayectoria, ¿no? Sí. Exiliado, vuelto del exilio. Y pues yo te digo, eran todos medio, o exiliados, presos políticos, como fuiste vos durante mucho tiempo. Hay otros periodistas. Y nada, yo no estoy discutiendo su trayectoria, digo que que a veces no salen del mismo, no parten del mismo lugar, ¿no? No, No le duelen las mismas, no le aprieta el zapato en el mismo lugar. Yo quería mucho al Chancho, un gran tipo y inolvidable. Bueno, y estaba ahí también en la República y en la Onda. ¿No tenía aquello de la Onda Digital? la onda digital, sí. Y dirigía también, durante mucho tiempo, dirigió la AM Libre. Estuve en el libre, sí. Claro, sí, tenía programa ahí. Bueno, Popi, vamos a hablar de los temas, porque si no nos ponemos nostalgiosos, estamos Sí. con como arrancamos con Gardel cantando Sácate el antifaz, te quiero conocer. Bueno, entonces Sí. nos ponemos nostalgiosos acá en el vamos café. se aprobó finalmente el TLC con la Unión Europea, acá en el Parlamento Uruguayo. Y también el argentino, y ya se pronunció Ursula von der Leyen. Y hubo una charla telefónica del presidente Orsi con Ursula von der Leyen el viernes a la tarde. Ahí en Albricias, hay un ambiente festivo, salvo Danilo Dárdano, ¿no? No, los trabajadores industriales No, pero que están realmente, preocupados. Yo qué sé, me parece, enseguida hablan de la institucionalidad uruguaya, que somos todos maravillosos, pero acá alguien cambió la manera de pensar. ¿Vos viste lo que dijo Da Silva, ¿Qué ha sido, Sebastián? Sebastián? No, trato de no darle mucha pelota. Es ver risueño, dice que Friedman le ganó a Gargano. Milton Friedman. ¿Y qué tiene que ver Milton Friedman con Gargano? ¿Te acuerdas que Gargano se puso al TLC con Estados Unidos? Ah, bueno, sí, entiendo, porque Milton Friedman es el teórico, el economista de la Escuela de Chicago, que junto con su esposa, Rose, tiene aquel libro muy famoso que se llamaba Free to Choose, ¿no? Libertad de elegir. Libertarios, de otra época igual, no estos libertarios como Milei, pero fueron los responsables de hacer la economía chilena durante el gobierno de Pinochet. Tampoco se hagan los... Con aquel apellido alemán, ¿te acordás? Buji, ¿cómo era? Buji. Bueno, y entonces le ganó a Reinaldo Polo Gargano, porque Reinaldo Gargano nunca fue un libertario. Y esto que él considera que un acuerdo de comercio de la Unión Europea-Mercosur es un acuerdo libertario. Sí, pero además hay cosas, yo primero, ser franco, no me gusta el acuerdo, ¿no? Segundo, no es totalmente libre porque hay cuotificación de las exportaciones. Bueno, pero ¿puedo plantear algo? Sí. Es un acuerdo entre zonas, no entre países. Sí. Lo cual ya habla de que es un acuerdo entre acuerdos, que tiene que, por un lado, satisfacer las demandas de la zona sin generar problemas dentro de los acuerdos que ya hay en la zona. ¿Te entiende? Como sí, pero es más complicado. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de muchas regulaciones. Sí, pero además hay una primera cosa que va a ser complicada, que es cómo se reparte la cuota de carne, por ejemplo, que son 99.000 toneladas sin arancel. Sí. Son 4 países para eso. Y bueno, se repartirá con cierta racionalidad, proporción. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que
en realidad los tratados de libre comercio y este también solidifican el modelo productivo uruguayo de agroexportador. Es un tratado que tiende, o sea, si lo miramos globalmente, una región como el Cono Sur de Sudamérica, que se caracteriza por ser de las regiones más fértiles y de producción de grano y alimentos más importante del mundo, y una región, la Unión Europea, que es son países centrales, industrializados. Por lo cual, claramente, los términos de intercambio, sea cual sean, tratan de mandar commodities y recibir bienes industriales. Claro. Eso está clarísimo. Enfrenta en los dos lados resistencia, porque vos sabés que hay todavía mucha gente en Europa que se dedica a la producción de commodities, de agricultores, por ejemplo, ¿no? Francia, pues, los campesinos, ¿no? Tienen también, y que no quieren ser inundados con la producción sudamericana. Y por supuesto, del otro lado tenemos el tema de que los países productores, así como de materias primas, que no fuimos nunca industrializados, fuimos colonias, tienen la gran tendencia a tener una economía primarizada y le cuesta muchísimo poder poner industria y agregar valor. Pero ¿sabes lo que pasa? Y la que tienen la van perdiendo contra estos Eso competidores. Pasa que además que el modelo no es inclusivo, es excluyente. El modelo agroexportador, puedo decir, pero se mejora la genética, sí, se mejora la genética. Ahora, cada vez el campo ocupa menos gente, ¿no? ¿Esa gente a dónde va? A los asentamientos que hay en las ciudades. Y entonces no es un modelo para toda la sociedad. Y ese es el tema, ¿no? Que además ahora pasa otro tema que me interesa también ver, después seguimos en esto, que además me preocupa una cosa que, ¿por qué se insiste en decir falsedades? Ah, ¿cómo? Por ejemplo, que Uruguay deja pagar arancel. Uruguay no paga arancel. Ya lo hemos hablado acá. Paga arancel el importador, ¿no? Bueno, pero a ver. Bueno, pero nada, pero no puedes decir. Me diga bueno, pero nada, Popi. Te lo planteo como una forma de. ¿Cómo es el razonamiento? Pensemos cómo es el razonamiento del gobierno. No estoy defendiendo esto, simplemente estoy planteando cuál es el razonamiento. El razonamiento del MEF, del equipo económico, del gobierno, el propio presidente quizás, dice, si el privado, que es el propietario de las vacas, de lo que sea que se vaya a exportar, ¿no? Exporta más porque tiene, o tiene una mayor rentabilidad porque te paga menos arancel, o lo que sea, ¿sí? Como hay una cierta recaudación del Estado de eso, ¿sí? Porque está grabado acá, tiene cierta imposición, entonces el Estado recibe más. Si se aumenta mayor el PBI, bueno, pero es una teoría del derrame. Pero eso no tiene nada que ver con decir que yo pago aranceles porque exporto. No, bueno, y eso puede hacer que algunos se confundan pensando que lo que le conviene al exportador le conviene al Estado necesariamente. Claro, lo que puede pasar es que seguramente se abarate el costo de los productos uruguayos, ¿no? Acá también. Allá. Y acá. En Francia, por ejemplo, vos le vendés la cuota Hilton a los franceses, ¿no? Sí. Y el importador va a pagar menos. Sí. Y la carne uruguaya va a competir en mejores condiciones con otra carne que no pague aranceles, suponete, ¿no? Pero no es que vos pagues, lo paga el importador. Es decir, el Estado, ¿qué va a pasar? El Estado francés va a recaudar menos, ¿no? Eso es así. Pero además yo lo ato con otra cosa, que es que me preocupa en los últimos días, semanas, es todo el tema del trabajo, ¿no? Porque no solo ahora tenés trabajo la gente menos preparada, ¿no? Que no hay forma de que, si no hay industria, no hay forma de que esa gente tenga un empleo como la gente. Sino que la otra punta de la pirámide, que son los preparados, los más preparados, que empiezan a ser sustituidos por la tecnología. Está lo de Zebra, y hay varias empresas que se dedican a la venta de servicios globales, que están en zona franca, que han empezado a despedir gente por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenés
Bueno, decía la vez pasada el Manso ahí en el pasillo. Yo antes me preocupaba decir por la gente menos preparada. Ahora también me tengo que preocupar por la gente más preparada, porque la están sustituyendo. Bueno, pará. Sí, entiendo. Quiero volver un poquito hacia atrás en esto como dijiste. Ahora volvemos, pero a mí me parece, Popi, porque quiero entender. Bueno, todos los países del Mercosur, y esto voy desde Lula hasta Milei, ¿no? Querían el acuerdo, ¿no? Todos creen lo mismo, creen que eso le permite mejorar el acceso al mercado europeo, que es un mercado de 600 millones de personas con guita, con poder adquisitivo superior al nuestro. Entonces todos están ilusionados, esto va a generar que vendamos más carne, que vendamos más tomate, que vendamos más no sé qué, ¿no? Más soja. Más soja, lo que sea, lo que necesiten, lo que demanden de nuestra producción. Menos lácteos. Bueno, bien. Y decir, bueno, ¿qué es lo que espera el gobierno uruguayo? O el Estado uruguayo, porque lo votó todo el mundo, menos Salle creo que lo votó todo el mundo. Espera que esto redunde en un aumento, un crecimiento del Producto Bruto. Y con ello una mejor recaudación, o sea, un crecimiento también del presupuesto del Estado, en fin, ¿no? Ahora, hay que ser cuidadoso con estos temas, porque si no, pensamos... Mira el caso irlandés. Irlanda, en los últimos años, después del 2008 que tuvo que ser rescatado, ¿no? Liberalizó todo, sacó todos los impuestos, todo, bienvenida. Entonces dicen los que hablan del milagro irlandés, mirá, explotó el PBI, creció más que todo, está entre las 10 economías más importantes de Europa, no sé qué. Pero cuando empezás a analizar qué pasó, ves que en realidad fue tanta la exoneración del coso que las empresas tecnológicas, más importantes, radicaron sus casas en Irlanda, pero eso no se tradujo en mejoras para la población. Lo que pasa es que artificialmente tuvieron que sumar, Google, ahora el PBI de Irlanda incluye el PBI de Google. Ah, pero ese es el problema de medir. Todo lo medís todo con PBI. Por indicadores macroeconómicos. Claro, vos medís ahí y después eso. Entonces dicen ahora los técnicos, no, hay que medir Irlanda ya no por el PBI, porque si no tenés que poner Instagram, Google, todo, pero eso no se traduce en la gente. Tenés que medirlo por la capacidad de consumo que tiene la gente, el común corriente. Y ahí cae de los 10 países coso, allá, se sepulta. Entonces, ese indicador no es necesariamente el mejor indicador. Ahora hablábamos con Dárdano también y decía Dárdano, si tomás solo el PBI, o solo el precio de las cosas, haces la importación de, por ejemplo, mesas y sillas, dice Dárdano, de un país donde te sale más barato y decís, me salió más barato. Sí, pero ¿cuánta gente quedó sin empleo? Pero hay que tomarlo todo en la mirada. Vos fíjate una Fue cosa, confuso, que de repente tiene una parte de consecuencia, ¿no? ¿Viste el problema de los techitos verdes? Sí. Que están cerrando. ¿Vale? Y es que no, ya son muy poquitos los que quedan abiertos. Porque, por dos fenómenos, ¿no? La gente no va. No va porque la caja ya no va al BPS mucho. Ya, claro, ahora es por internet, ¿no? Sí. Y por el efecto Temu. Bueno, eso es una teoría. Yo no sé si es por el efecto Temu, pero es cierto que la gente ya no va a ese tipo de puestos como los techitos verdes como iba antes. ¿Verdad? Pero yo te digo que se abaraten las cosas que vos importás. No quiere decir. Yo siempre digo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque reducís puestos de trabajo. Si nosotros asumimos que ese acuerdo está hecho, si ese aumento en teoría de la exportación hacia Europa o ese acceso al mercado europeo, que ya sabemos que va a tener esta otra contraparte, bueno, hay que lograr que los recursos que se generen, de algún modo el Estado intervenga para que sirvan para algo, para la sociedad. Porque no podemos tener una sociedad precarizada, primaria, que no agrega valor y pensar que eso vamos a ser todos felices. No, van a ser felices los ganaderos, los ojeros. Y los que puedan trabajar ahí con felicidad. ¿No? Pero el que quiera dedicarse a algo más industrial, de agregar valor y eso, va a tener otra opción que irse. No, pero además hay que ver, yo creo que hubo algunas salvaguardas, sobre todo del lado brasilero, el tema de las compras públicas. Bueno, esperemos que eso
porque ahí es un factor de desarrollo en muchos países, ¿no? Y en todo tendría que serlo, ¿no? Porque el Estado comprando es el que puede elegir tecnología local, cosas, ¿no? Popi, no nos queda mucho tiempo, pero tenemos más temas. ¿Qué tema? Tenemos Cuba, ¿no? Bueno, ayer fue la caravana, Sí. convocada por una cantidad de organizaciones sociales, entre ellas por el PIT-CNT y por... El Frente Amplio. Y se confirmó que Fernando Pereira va a viajar a Cuba, Sí. junto con otros líderes Y latinoamericanos. otra vez está el divorcio entre la fuerza política y el gobierno. Bueno, yo no puedo entender. Yo lo escribí, no puedo entender. La actitud Yo del escribí Estado me también. parece tremenda. Yo escribí también sobre eso. En Brecha, Sí. yo en Caras y Caretas. Vi que la tapa de Brecha está dedicada, igual que la tapa de Caras y Caretas, al tema cubano. Porque Y que es muy importante para la izquierda internacional y pero para el hay uruguayo también. una cosa que fueron, a mí me parecieron erróneas de entrada, que incluso pasó con la declaración de Orsi sobre Venezuela, viste, que no fueron muy felices. Pero más hay un hecho que es determinante, más allá de la valoración. Pero sobre este no hizo ninguna declaración, Orsi, ¿no? No, es que hay un hecho político que es terrible, que Estados Unidos o Trump se arroga el derecho de decir lo que él quiere, independientemente de lo que de las reglas, ¿no? No, eso está claro. Lo que quiero decir Pero es eso es lo que el obvia. Estado uruguayo no habla sobre este tema. Pero es lo que obvia el Estado uruguayo. Lubetkin habla todo el tiempo con la prensa. Todo el tiempo. El viernes, por ejemplo, esperaba a la prensa al mediodía para hablar sobre la Unión Económica, cosas. El jueves, su portavoz, que es Benech, avisaba, va a estar en el gallinero ahí, el palacio, ahí en el coso, viendo cómo se firma el acuerdo. Si la prensa, está todo el tiempo hablando con la prensa sobre su obsesión, ¿no? Sus cosas. Pero no hay un solo pronunciamiento. Y el otro día un periodista le preguntó. Y dijo, ay, estamos viendo si mandamos algo simbólico. Pero la verdad que me fue como una patada. Sí, pero además dijo que era ayuda como que fue a Chile. Pero no al país, ni al régimen, ¿no? Como que fue a Chile. Sí, como un desastre natural. Pero más allá de que vos estés en desacuerdo con el régimen, suponete, como ha dicho Orsi de Venezuela, ¿no? Cuba no es un régimen, es una revolución. No, te digo más allá con el gobierno, con el Estado. Pero lo que tenés que ver, el problema es Estados Unidos haciendo lo que quiere. Y eso vos tenés que decirlo. No es más allá, es más acá, Popi. A un gobierno cualquiera, así gobernara Pablo Mieres, yo le diría, en un país que te están bloqueando así, que te hay una situación humanitaria, tenés que apoyar, tenés que ayudar. Uno no puede ayudar mirando a quién, hay que ayudar sin mirar a quién. Como ayudaríamos nosotros. Pero yo lo que te quiero decir es que... Pero un gobierno de izquierda hay que pedir otra cosa. Hay que tener una posición con el imperialismo. Pero es un gobierno progresista, no de izquierda. Pero yo lo que te quiero decir es que no miran el hecho político, ¿no? Nunca. Lo que dijo Lubetkin, como ayudamos a Chile con los incendios, es así. No, desde el punto de vista político, por otra parte, sí miran, pero hablan de otras cosas. Yo vi a Lanza hablando, y además como él lo difundía mucho en Twitter, sobre Nicaragua. Uruguay no habla sobre nada que tenga que ver con Estados Unidos. Se hunde una lancha, está todo bien. Tenemos restringida la soberanía. Y el que no me diga que quiero que vengan acá y me digan que no, ¿eh? Quiero que vengan acá y digan que no hacen las cosas porque están convencidos de que no hay que decir nada porque está bien lo que hace Estados Unidos. Si no dicen eso, entonces voy a decirte, no lo decís porque no te animás. Claro, pues eso que dicen de pasar bajo el radar. Porque no querés pasar bajo el radar. Mira, pasar bajo el radar, ¿sabes lo que es? No animarse. ¿El radar de quién? Porque estarás pasando por abajo del radar de los Estados Unidos, pero no estás pasando por debajo del radar de los que miramos lo que vos haces. Claro. Que por el contrario, estás pasando muy por alto en el radar y te estoy viendo que no te pronuncias. Y lo miran un montón de gente, Preguntarle a la gente lo que piensa. A la gente que ha votado este gobierno. Sí, yo escuchaba el miércoles Me tiene tan molesto este tema. a Gabriel, ¿no? El miércoles con el programa con Julieta, Sí. Gabriel de la Coste. Gabriel de la Coste. ¿Y las murgas? Las murgas, sí. Impresionante lo de las murgas. Las murgas en todos los tablados hablan de este tema. ¿Y el gobierno? No escucha. No se pronuncia. No, escucha, sabe. Pasa por arriba del radar. La murga lo ve, pero el radar de la murga no es el que le importa. Le importa otro radar. Sí, está claro. Sí.
Me da mucha pena a mí eso. No quiero seguir dando manija, pero vos sabés que me toca en la general de la ley y además que me parece indignante. Perdón, Popi, por este... Desahogo. No, no me voy a desahogar. Para mí esto es militancia. Esto hay que plantearlo y plantearlo y plantearlo e insistir. De gratis no. O sea, que vos te vas a callar y cosas en esto y que nadie te va a decir porque no. No, porque estoy esperando que me digan que le hago el juego a la derecha. Estoy esperando cuando me lo digan. Pero si la derecha está contentísima. Mi Dios, no, pero es que ni no me van a decir nada. ¿Qué te crees? Que me van a decir a mí, ni a vos, ni a nadie. Los que no quieren aprender, para mantenerse calladitos. Popi, ya está, nos quedamos sin tiempo. No hablamos del clásico, por suerte, porque no sabemos ni qué pasó, porque estamos grabando antes. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esta fue Legítima Defensa, segunda dosis.